riñón. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que nos subimos cada semana para analizar y debatir sobre un tema coyuntural, un tema de su interés. Lo invitamos desde ya a que se quede conectado, que haga parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta @Blue Radio Co y también el hashtag El Andén Blue. Vamos a hablar de una semana que tuvo como tema central o puntualmente en la que más se ha hablado quizás este año de nuestra Constitución, no solo porque el pasado 4 de julio nuestra Carta Magna, la que nos rige hoy en día, cumplió 33 años, sino que paradójicamente es la semana en la que más se ha propuesto entonces ya en firme y como una propuesta abierta y de frente del actual gobierno a través del nuevo ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, modificarla. Es lo que quiere hacer este hombre cercano al santismo, fue en su momento también samperista del gobierno del expresidente Samper, de origen liberal, el hombre que le dio origen precisamente a la ley de víctimas cucuteño, que aterriza en el gobierno del presidente Gustavo Petro como un mensaje de apertura política para muchos, pero que llega con ese principal objetivo. Es el de cambiar la Constitución a través de, primero, dice él, un gran acuerdo nacional que luego con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, pero para muchos significa o representa una buena noticia porque por fin el gobierno Petro habla de un mecanismo reconocido, no rebuscado. La Constitución del 91 establece la vía a través del Congreso de la República y dice Cristo, respetaría entonces esta manera de convocarla y este fue el tema del día. De hecho, muchos dicen que este va a ser el tema del resto de gobierno y de la próxima campaña presidencial porque es una propuesta curiosa para muchos porque el mismo Cristo dice que sería el próximo gobierno el que ya instalaría a los constituyentes para repetir esa foto entonces de Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado en el 91, hace 33 años, cuando se modificó o se creó esta Carta Magna. Fue también en la semana en la que el presidente Gustavo Petro terminó de anunciar cambios de su gabinete, pero también del comandante de las fuerzas militares. Se va entonces Elder Giraldo, el general del ejército que deja la situación del país a nivel de seguridad, de orden público crispada, una situación con las disidencias casi que salida de control, la situación en el suroccidente descontrolada y se va precisamente por enfrentamientos, encontrones con otros funcionarios del gobierno como Oti Patiño, que recordemos cuestionó esa operación del ejército en la que fue dado de baja hace unas semanas alias Hermes, cabecilla de la segunda Marquetalia. Él lo lamentó, pero hasta el último día el general Giraldo defendió esa operación de sus hombres y llega entonces Francisco Cubides, almirante de la Armada. Estaba en el cargo puntualmente de comandante general de la Armada y es uno de los pocos precedentes en que un almirante pasa entonces a tener esa máxima representación de la cúpula militar, un hombre con una destacada trayectoria, con conocimientos amplios por supuesto en lo que tiene que ver con el campo naval, también seguridad y defensa y también resolución de conflictos. Hablemos de otro tema que se vivió esta semana y fue como al gobierno se le complicó la situación en el suroccidente, pero no precisamente por el orden público, sino por el paro de los transportadores, que ha llevado ya a situaciones de escasez de algunos productos, por ende aumento en los precios de los alimentos y también en el precio de los combustibles. El gobierno llegó tarde, sí, 3 días después a atender esta situación y también lo curioso es que los transportadores de Nariño que tienen bloqueada la vía Panamericana y la frontera con el Ecuador se están quejando por los paros que han vivido por el departamento del Cauca, porque dicen ellos que la CRIG y los indígenas, en los ojos del gobierno, el argumento del gobierno es que ellos sí pueden parar el país, parar de esta manera y tapar estas vías como la Panamericana tan fundamental para nuestro país, porque con ellos hay una deuda histórica. Ese es el panorama que enfrenta el gobierno. En otros temas políticos también hablamos de Daniel Quintero, que sufrió un doble golpe esta semana por cuenta de la sanción de la Procuraduría que lo inhabilitó para participar en política o aspirar a cargos de elección popular por 6 meses, con una sanción también de 104 millones de pesos y al mismo tiempo un
tribunal en Antioquia anuló la elección como concejal por quedar segundo en las elecciones territoriales de Juan Carlos Upegui, su candidato a la alcaldía de Medellín. Una semana con mucho movimiento político en Colombia, pero también en el mundo. La noticia a nivel internacional es el presidente Joe Biden. ¿Cómo está su salud? Lo inhabilitado que está, por supuesto, para republicanos, pero lo grave es que también para demócratas. El New York Times publicó esta semana una conversación de Biden, presunta conversación con uno de sus aliados, en la que ya habría reconocido que tiene que analizar si se hace a un lado de la carrera presidencial por cuenta de esos lapsus de su condición médica, su condición de salud, los achaques que ha traído la vejez, la edad de más de 80 años que tiene, que para muchos pues no corresponde al nivel en el que tiene que estar un candidato a la presidencia. Lo niega rotundamente la Casa Blanca. Dice Biden que va hasta el final, y Kamala Harris y otros demócratas muy allegados al presidente confirman esto, mientras que otros gobernadores, incluso la misma Nancy Pelosi, que fue presidente de la Cámara, piden que esto se analice porque el presidente Biden no está en condiciones. Y ese precisamente va a ser el tema de debate aquí esta noche en El Andén. Los invitamos a que permanezcan conectados y regresamos en unos minutos. Esto es El Andén de Blue Radio. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, María Camila, y continuamos en El Andén. Es un gusto de nuevo estar con ustedes, y usted anticipaba hace un momento lo que va a ser el debate de esta semana. Este ha sido un tema de conversación no solo en Colombia, sino en general en el mundo, porque en Estados Unidos se están enfrentando al peor de los mundos, al peor escenario de la democracia. Entre Joe Biden, el presidente que quiere repetir, y Donald Trump, un presidente que ya está condenado por la justicia norteamericana, y eso pone a los gringos en una situación bien difícil, incluso muchos comparándola con la democracia de otros países, que también ha puesto a sus ciudadanos a escoger entre, muchos dicen, dos males. Dos males, sí. Aquí hay una frase, Camila, que se me viene a la cabeza, incluso de la política colombiana, y es que a muchos países les toca escoger entre el cáncer y el SIDA. Pues muchos han tomado ese mismo ejemplo para comparar lo que está pasando en Estados Unidos, en lo que muchos analistas y expertos califican es una situación sin precedentes, y lo que tiene, como mencionábamos hace un momento entonces, al Partido Demócrata analizando qué es peor: dejar a Joe Biden en esas condiciones, ya que él de cierta manera ya es un presidente y un político curtido que sabe enfrentar a Donald Trump, pero con estas condiciones de salud, o arriesgarse por una cara más fresca y esa renovación generacional que podría de cierto modo también combatir ese factor de Donald Trump, que es pues su proceso judicial cuestionado ampliamente por demócratas y por el pueblo norteamericano. Si le parece, arranquemos. Nuestros invitados de esta noche, hay caras conocidas, hay caras que hemos ido recuperando, y hay quienes en esta conversación bien interesante nos van a ayudar a entender lo que pasa entre republicanos y demócratas. El primer panelista de hoy, usted lo presenta. Arranquemos con quien nos acompaña de manera virtual, Jorge Iván Cárdenas, economista. Hace rato no nos visitaba aquí en El Andén. Jorge, lo extrañábamos. Bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación. Igualmente a María, y aquí estamos atentos para responder las preguntas y debatir sobre la situación. Bueno, a mi derecha saludo esta noche a Carlos Acero, él que es abogado y asesor legislativo. Carlos, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Camila, María Camila, a los compañeros del panel y a quienes nos estarán viendo y escuchando, pues muchas gracias por la invitación, y también muy presto acá a compartir algunas ideas sobre lo que pasa, la difícil situación de Estados Unidos en materia electoral. Ya lo anticipó, fácil no está decidir por quién votar. Sí, no está nada fácil, y vamos a analizar ese panorama también con Julián Moreno, economista. Julián, un gusto también. Hace rato tenía pendiente la cita aquí, qué gusto tenerlo de manera presencial. Feliz de estar aquí nuevamente. Un saludo a Camila y a María Camila, a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora de la noche. Y finalmente cerramos este panel con Felipe Arrieta, él es asesor político, se sube esta noche al Andén. Felipe, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a ustedes, Camila, María Camila, y obviamente un saludo a la audiencia y por supuesto a mis compañeros de panel. Felipe, arranco con usted. ¿Qué tan normal es para la democracia enfrentarse a un escenario como el que hay hoy en Estados Unidos? Hay dos candidatos que representan posturas casi que polos opuestos de lo que debe ser el futuro de Estados Unidos, un republicano, un demócrata. Sin embargo, no parece fácil definir el voto por las características que tienen ambos. ¿Es normal que una democracia se enfrente a dos candidatos que parecen no cumplir las expectativas de su pueblo? Por supuesto que es normal. Lo que no es normal es que sea en Estados Unidos. Estados Unidos históricamente ha sido, si se quiere, el bastión de la democracia liberal como idea hegemónica en las últimas décadas del mundo, y ver que en ese país precisamente se está en una situación en que hay que elegir entre un candidato que tiene todos los cuestionamientos, que es abiertamente misógino, que es abiertamente racista, que tiene unas posturas muy complicadas y que además ha sido condenado por la justicia, y enfrentarlo a una persona que claramente tiene unas dificultades muy grandes debido a su edad y que tiene un desgaste político enorme. Eso nos ubica en un escenario que es complicado ya no solo para Estados Unidos, sino en general para el bloque de las democracias liberales, entendiendo además que lo que hay hoy y lo que representa Joe Biden es que no hay liderazgos en ese bloque, no hay liderazgos grandes en el mundo que uno diga, este es el abanderado. Entonces en ese escenario pues es un lugar muy extraño en el que no se había tenido precedentes en los últimos al menos 3 o 4 décadas. Sí, de hecho muchos mencionan que no había precedente como este en Estados Unidos. Jorge Iván, ¿cómo ve usted la situación a la que hoy se enfrentan los norteamericanos, los estadounidenses en materia electoral a escasos meses, no solo de las convenciones demócrata y republicana, sino de noviembre cuando se da esta elección? Bueno, María Camila, yo creo que en el debate pasado hubo unas señales en el que Trump demostró que podía cumplir las reglas de juego del debate. Es un debate totalmente diferente a lo que sucedió hace 4 años y que muestra claramente la ventaja tanto en lo cognitivo como en el liderazgo que propone Estados Unidos de cara a las relaciones internacionales. Es un momento complicado, pero creo que existe una esperanza en el sentido de que Estados Unidos con Trump puede retomar un nuevo político como en Ucrania, salvar un poco la situación en Israel y Franja de Gaza, y de hecho apoyar demasiado la fuerza militar de la América del Sur. Particularmente tenemos una relación complejas y que de hecho se ha visto disminuido en los temas de presupuesto. Y el presupuesto que será fundamental además para entender el futuro. Ahora, Carlos, si en Estados Unidos, nos decía hace un momento también Felipe, es normal que esto pase en una democracia, no en Estados Unidos. ¿Por qué nos parece al planeta entero tan difícil el escenario de Estados Unidos si otras democracias ya se han enfrentado a eso? Yo creo que nos parece muy grave porque refleja los síntomas fuertes de la decadencia de Estados Unidos como la gran hegemonía que ha existido en el último tiempo. Es decir, la decadencia política que estamos viendo con dos candidatos que no están a la altura del debate democrático, y en eso difiero. Creo que Trump tampoco cumplió las reglas del debate, le tuvieron que callar el micrófono y sigue teniendo muchas conductas agresivas en cuanto a la forma de hacer política. Muestra que hay problemas en Estados Unidos que además se reflejan en muchas otras cosas. Por ejemplo, la desigualdad en Estados Unidos es creciente. Solo el 50% de la población más pobre, es decir, la mitad de la población de los Estados Unidos, tiene apenas el 1.5% de la riqueza acumulada de los Estados Unidos. La desigualdad es absurda, y eso también empieza a marcar unas diferencias en el juego democrático. Por ejemplo, está denunciando el senador Bernie Sanders que en Nueva York se han roto los récords históricos de financiación privada a las campañas, con el objetivo de cada vez más cooptar el Estado por unas corporaciones para unos intereses muy particulares. Y si miramos en otros aspectos, pues también hay elementos de decadencia. Por ejemplo, Estados Unidos es el único país en el que existe pena de muerte para menores de edad, por ejemplo. Son ese tipo de cosas que van generando choques dentro de la sociedad que a la final
las figuras políticas no responden a las necesidades, sino que responden de pronto a narrativas, y ahí quedaron perfectos encajados estos dos candidatos que hoy, digamos, puede que haya uno que pueda ser mejor que otro, lo que sea, pero ninguno de los dos termina de satisfacer Pero, ni a la Carlos, democracia estadounidense ni en general al mundo sobre un liderazgo de un país que sin duda es muy importante para la geopolítica mundial. Pero me queda una duda, y es que usted dice hay una decadencia. ¿Al final es decadencia de la sociedad norteamericana o de los políticos que tiene esa sociedad? Que son dos cosas distintas. Yo creo que es de los políticos, pero que tienen una, digamos, una relación muy fuerte con la sociedad. Es decir, cuando menciono que las grandes corporaciones de billonarios se han podido hacer a la política, cooptar la política a través de la financiación no regulada y limitada que tienen, eso también termina teniendo unos efectos sobre la gente, sobre el acceso a medicamentos, que es un problema gravísimo en los Estados Unidos, sobre el acceso a educación, el crédito estudiantil que cada vez más sube y sube. Entonces hay un pocotón de factores sociales que digamos, siguen explotando o se están acrecentando producto de la política norteamericana, que ha estado en descontrol, y pues por supuesto, digamos, hay una correlación, pero por supuesto de la política a la sociedad hay una decadencia que se está marcando fuertemente. Julián, ¿usted cómo ve ese tema de la decadencia? Porque si bien puede que el panorama que nos pinta Carlos sea verdad, el punto aquí es que si Biden estuviera bien de salud, sería muy seguramente el favorito en muchos estados. Incluso ha perdido apoyos, ha caído cerca de 6 puntos luego de ese nefasto debate para él en Atlanta de CNN por el tema de su salud. ¿Si es un tema general de la política norteamericana o es la salud de un mandatario que parece no poder estar habilitado para repetir mandato? Bueno, en relación a la decadencia, pongamos el escenario hipotético en el que Biden hubiera tenido un buen desempeño y fuera un candidato demócrata fuerte en las elecciones. Habría igual sido un escenario muy disputado. Es decir, yo creo que Trump finalmente está representando lo que es un problema global. Fíjense una cosa, estamos a 6 años de cumplir la Agenda 2030. El planeta llegó a unos acuerdos sobre recuperar el planeta, por ejemplo, de los temas del cambio climático, profundizar en libertades individuales, en inclusión, en ciudades sostenibles, en fin, combatir el hambre, la pobreza. Y nos estamos encontrando que en Estados Unidos y en el mundo llegan por la vía democrática, es decir, por la vía de las elecciones, pues figuras de liderazgo que precisamente son esos antivalores democráticos. Es una contradicción que al final, cuando estemos a portas o vayamos a hacer el corte de cuentas de los objetivos de desarrollo sostenible que nos trazamos para salvar el planeta, para que la sociedad fuera pues más desarrollada, pues combatiera temas como la pobreza y el hambre, pues lleguemos a aquellos que pues están defendiendo unas ideas totalmente contrarias a esos objetivos que nos trazamos, un negacionista del cambio climático y demás. Y esa decadencia se ve también, no solamente en las decisiones del Ejecutivo. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos con la Corte Suprema de Justicia. Le quitó la protección al derecho de aborto a los Estados Unidos desde el nivel federal. Es decir, le corresponde a cada uno de los estados regular los temas del aborto. Mientras el mundo está garantizando derechos también para las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, Estados Unidos va dando pasos hacia atrás. Y eso en general pues es algo que afecta el mundo, porque terminan siendo, yo creo que distinto, digamos, a ese bastión de la democracia liberal. Al contrario, este escenario no se daba tanto en los Estados Unidos porque son 2 partidos, no es frecuente encontrar en los países solamente 2 partidos hegemónicos que pongan candidatos. Aquí y en muchas partes del mundo son 3, 4, 5 partidos y pues no se enfrentan a una dicotomía. O a veces sin partidos, pero se enfrentan, en este caso Estados Unidos, a una dicotomía de 2 partidos hegemónicos que también llama la atención sobre un sistema democrático que no es tan democrático en Estados Unidos. Es decir, el proceso para poder llegar es a través de esos partidos hegemónicos, nada diferente a lo que era el Frente Nacional en Colombia y que fue, digamos, el episodio más antidemocrático que ha tenido la historia del país. Entonces yo creo que esos escenarios nos muestran efectivamente que hay una decadencia y aún así Biden estuviera bien. Creo que el debate está abierto
en relación a que una figura como Trump podría repetir por esa decadencia que estoy de acuerdo con Carlos, no solamente es del sistema político, también tiene que ver con los valores que en este momento la sociedad en su conjunto está repensándose. Y yo quisiera también agregar que no estoy muy seguro que Biden, digamos, en condiciones óptimas de salud, pudiera ser el favorito. No porque Donald Trump me guste, para nada, creo que además ha sido muy, muy grave su posicionamiento internacional tan unipolar y intentar mantener a como de lugar la hegemonía de los Estados Unidos, aunque Biden también comparte eso, pero él ha sido un poco más agresivo. Yo creo que Biden defraudó mucho a sus electores y en general el Partido Demócrata ha defraudado mucho a la base social del pueblo norteamericano. Pero entonces ahí, Carlos, sí no entiendo, porque ya que ustedes todos se metieron primero en esa línea demócrata, María Camila, metámonos por ahí. Si no es la salud de Joe Biden, quitando el elemento de salud y que para muchos está perdido, que ya no puede gobernar el país más importante del planeta, etcétera, suponiendo que estuviera bien en sus 5 sentidos literalmente, ¿cómo entonces, si es que ha perdido apoyo, si es que le fue mal en este gobierno, por qué los demócratas lo mantienen como candidato? Yo creo que ya lo habían mencionado un poco y hay una falta de liderazgo y de renovación, y yo insisto con la idea de la captura de los grandes aparatos económicos de la política norteamericana que no permite que haya nuevos liderazgos, y eso está muy marcado. Realmente digamos, el ala mucho más progresista, renovadora del Partido Demócrata, que tiene unas ideas de pronto de poder solucionar más los problemas de la vida cotidiana de la sociedad, es una ala que es altamente reducida, que no tiene capacidad política, y que ellos mismos cuentan como en el Congreso de los Estados Unidos se pasan los dueños de las grandes corporaciones diciendo: si ustedes están todavía con esa política, tengan la seguridad de que no tendrán financiación, y aquí no se llega si no se invierten miles de millones de dólares en cada elección de senadores, alcaldes, gobernadores y también de las elecciones presidenciales. Entonces, realmente una democracia tan capturada por los intereses económicos impide que los nuevos escenarios, incluso ahorita se mencionaba los sectores independientes, que de repente llega un outsider, verdaderamente outsider de la política y del mundo económico, se pueda posicionar, porque Trump obviamente, digamos, llegó como un político outsider, pero realmente toda la vida estuvo ahí y tenía un poder económico fundamental para poder llegar al lugar que llegó. Entonces esa es la gran debilidad de la democracia norteamericana, que no permite que haya renovación y nuevas figuras políticas, porque tienen unas barreras de acceso en lo económico impresionantemente altas. Camila, hay un elemento adicional. Bueno, Una de las razones por las cuales Joe Biden es hoy el candidato demócrata es porque a lo mejor no hay uno mejor. Y ese es un escenario terrible. Es decir, ese es el peor de los mundos. Claro, es un partido que perdió toda capacidad de movilizar nuevos liderazgos y de tener un candidato que sea mejor a un señor que prácticamente se queda dormido en un debate. Pero es que al otro lado tienen a un señor que está condenado. Por supuesto, pero mira que aún en el Partido Republicano hay algunos liderazgos que son llamativos. En el Partido Republicano está Ron DeSantis, que uno tiene todas las tesis contrarias a él, pero es un liderazgo que va creciendo. Está el gobernador de Texas, el señor Brott, que también tiene un liderazgo. En cambio, en el sector demócrata simplemente no lo hay. Y eso habla mal del Partido Demócrata y también habla mal de la sociedad estadounidense en su conjunto. Pero Cuando Donald Trump fue electo, había una pregunta que se hacía en todos los paneles, y era: ¿la democracia estadounidense es tan sólida para soportar un mandato de Donald Trump? Y la respuesta era sí. Me parece que esa pregunta hoy hay que rebarajarla y hay que ver cómo se configuran las fuerzas, y si en efecto una presidencia de Trump hoy enfrentado contra las cortes, hoy condenado por una serie de delitos y con otros procesos abiertos, es lo suficientemente fuerte para soportar institucionalmente otro mandato de Donald Trump. Pero quisiera traer a colación un poco con la opinión en lo que yo estoy de acuerdo, pero yo no creo que el Partido Demócrata carezca de liderazgo. Yo creo que de hecho, pues hay dos figuras que creo que no han cogido la relevancia para este momento como se esperaba que pasara. Por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta de Kamala Harris, que pudiera, digamos, liderar cuando ocurrió lo de la Corte Constitución, la Corte de Justicia de Estados Unidos, que restringió la protección al derecho al aborto, pues una mujer liderando esta agenda, y no ocurrió. Y eso, pues por supuesto, es una lástima. Pero después del debate se hicieron varias encuestas, y una figura que cobra una importancia relevante es la de Michelle Obama, por ejemplo. Y muestra cómo, pues en estas encuestas, Michelle Obama podría terminar ganándole también a Donald Trump. Ahora, la pregunta allí es sobre la aceptación en el caso de Michelle Obama de esta situación. Y un elemento adicional un poco con lo que planteaba Carlos.
Fíjense que los resultados, la gran promesa de Trump, eso de Make America Great Again, era una promesa de valor sobre la economía de los Estados Unidos. Una economía que venía en decadencia, una economía que venía compleja. A Trump le toca la pandemia, que no la asume con la responsabilidad que correspondía, y endeuda al país como no había pasado nunca en la historia de los Estados Unidos. Entregó un país tremendamente endeudado y con un crecimiento económico muy por debajo de lo que pasó tanto con Clinton como con Biden. El promedio de la tasa de crecimiento de la economía de Estados Unidos con Trump fue más o menos del 3.5 y con Biden es del 4 algo. Es decir, que los indicadores y la recuperación, eso se nota en los empleos que se generan y los norteamericanos lo sintieron. Pero no es tanto por los resultados, porque yo sí creo entonces, volviendo un poco a la discusión, es que pues el Partido Demócrata requiere de nuevos liderazgos y creo que le vendría muy bien un liderazgo femenino para esta situación. Pero mira, hay dos cosas. Primero, Michelle Obama es casi la alternativa de ¿a quién ponemos? Traigan a Michelle, ni siquiera es militante del partido, no ha tenido un solo cargo en el Partido Demócrata. Puede ser afín a las ideas, pero uno no puede decir que es un liderazgo creado en el Partido Demócrata. Y lo otro es, a fin de cuentas, la capacidad destructiva que tiene Trump debería ser por sí misma un movilizador de nuevos liderazgos, y no es así. Donald Trump salió en el año que empezó la pandemia diciendo que la gente tenía que tomar hidroclorito de alguna sustancia química, sí, una absoluta locura. Murió gente. Por supuesto que murió gente, y era todo con tal de no paralizar la economía, porque los intereses de las grandes corporaciones no se podían poner. Pues es que es un magnate. Claro, al final. Pero una persona que tiene semejante capacidad de destrucción, es imposible que no genere un liderazgo sonante en la otra orilla política. Jorge, lo escuchamos. Sí, yo quería decir que esto, pues también la sociedad que apoya a Trump es una parte en Estados Unidos que no se percibe frente al mundo, pero que en cierta manera tiene mucha relevancia. Y en los debates recientes con Trump y Biden sí deja puntos muy significativos sobre el liderazgo mundial. Quizá la economía un poco espumeante en Estados Unidos a través de sus subsidios y digamos demás subvenciones ha crecido significativamente el número de empleos, pero totalmente la relación de déficit, de deuda ha digamos, aumentado significativamente. Recuerden que a comienzos de esta legislatura norteamericana casi hacen el shutdown, como que el gobierno se queda sin presupuesto para poder avanzar y tuvieron que negociar con los republicanos, y eso ha sido, digamos, un ejemplo de que en Estados Unidos sí hay forma de hacer política bipartidista, y Colombia la ha sabido hacer muy bien frente a Estados Unidos, ha sido un ejemplo. Y yo creo que en estos casos donde los mismos republicanos le han salvado el pellejo, como se dice coloquialmente, a los demócratas, pues hoy los republicanos ponen sobre la mesa es que los demócratas no están, digamos, ni con Biden ni con ningún otro liderazgo dispuesto a afrontar los desafíos que tiene el mundo. Quizás en cambio climático hay unas dudas, pero en temas de la OTAN, liderazgo de la OTAN, en temas de migración, un tema tan delicado que Biden pudo cometer 10.000 errores en este tema de migración, que le tocó echarse para atrás en las políticas, pues son temas que ponen en entredicho el liderazgo demócrata per se, y es muy importante que se pueda digamos, unir todos esos temas bipartidistas bajo un liderazgo como republicano, porque si hay, digamos, un orden mundial que tiene que satisfacerse de alguna manera. Mira que tú mencionas el tema del cambio climático. Recordemos que Donald Trump en el año 2017 formalizó su intención de salir del Acuerdo de París. Es el tercer o cuarto país que sale del Acuerdo de París, que es una actitud absolutamente desobligante con la obligación que tenemos todos de preservar la vida en el planeta. Y pues por supuesto que una nueva presidencia de Trump pone en entredicho eso. Y adicionalmente el tema económico es increíble, porque en Estados Unidos siempre se ha dicho que la gente lo que lo motiva a ir a las urnas es el bolsillo. Es decir, cuando la economía va bien, se gobierna bien; cuando la economía va mal, el gobierno va mal. Y aún así, 4 de julio, no están abiertos los mercados, están en máximos históricos todos los indicadores financieros de Estados Unidos. La economía no va mal. El desempleo, muy pequeñito, casi una tasa de fricción de empleo, un desempeño que es realmente positivo. Y en los temas de migración, aquí quizá sí hay un tema, y es el Partido Demócrata ha renunciado a una de sus banderas, y es la solidaridad con los migrantes. Eso hay que decirlo, porque en el Partido Demócrata siempre ha habido un discurso mucho más a favor de la inmigración,
pero cuando uno mira las cifras y los indicadores, los gobiernos demócratas han expulsado tanta gente como los gobiernos republicanos, y hoy que es un tema de la agenda central, y es un tema de la agenda central que tiene mucho que ver con el racismo en Estados Unidos, porque mira, hace 4 o 5 meses el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, impulsó una ley, un acto local para penalizar a las empresas que contrataran trabajadores ilegales. Las consecuencias económicas de esa ley son nefastas. No hay empleo, no hay quien arregle una tubería en la Florida en este momento. Entonces, la postura contra la inmigración es una postura de racismo, no es ni siquiera una postura de me están quitando mi empleo. Es una postura de no queremos al diferente, no queremos al latino. ¿Pero no será que eso da votos en estos días de campaña? Es que es el problema, que da votos, claro, y da votos incluso en el bando demócrata. Por eso hoy la política de Joe Biden es cada vez más restrictiva con los inmigrantes, y en un país como el nuestro que tenemos en nuestro ADN la migración, que tenemos una migración de más de 6 millones de compatriotas, es un tema muy relevante, y a mí sí me sorprende de sobremanera cómo algunos sectores políticos en Colombia ven con buenos ojos una nueva presidencia de Donald Trump, precisamente por eso. Yo creería mire, que... yo quiero hacer ahí un resalto, un doble clic. Es irónico que defienda el tema de migración de parte de los demócratas cuando la mayoría de países de América Latina que sufren hoy por hoy una dictadura, por ejemplo Venezuela, han sido cómplices con el Partido Demócrata. Recuerden en el acuerdo de Barbados, eso ha sido un desastre. Hasta ahora Biden no ha sabido responder, le costó la cabeza a Juan González, el asesor del hemisferio occidental aquí en Estados Unidos. Eso no tiene sentido si usted apoya una política pero no ataca la causa de la migración, que son las dictaduras. ¿Dónde queda entonces la democracia? ¿Dónde queda el orden mundial? Colombia no ha tenido una dictadura en los últimos 70 años, y tenemos 6 millones de compatriotas afuera. Las causas de la migración en América Latina y sociales. No son por dictaduras. Pero olvidar una característica de un país como Estados Unidos es que Estados Unidos es un país de migrantes. Es un contrasentido que un país que se forjó gracias a la migración hoy se esté planteando que la migración es un problema. Al contrario, es una oportunidad, y ese es un problema también de perspectiva. Es una oportunidad porque no solamente el intercambio cultural, sino lo que planteaba Felipe, hay muchos trabajos que terminan haciendo migrantes, yo también logrando lo que era el famoso sueño americano. Pero hay que decir una cosa, la causa de la migración nunca son las dictaduras. No, señor, eso nunca son las condiciones económicas y sociales. Perdón, ¿cuántos colombianos han migrado en los últimos 30 años a Estados Unidos sin que haya existido una sola dictadura en Colombia? Chilenos, formalmente establecido, chilenos, argentinos. Es una situación socioeconómica de oportunidades de vida. Claro, las dictaduras también contribuyen y no vamos a dejar de decir cosas que son verdades, pero no podemos pensar que un conflicto tan agudo como la migración solo tiene una causa, y creo que eso sí sería engañar a la audiencia. Pero yo quiero señalar otra cosa a propósito de las distintas dificultades que ustedes ven. Si se dan cuenta, la corporativización de la política, que es esto en lo que quiero insistir tanto, ha llevado a que en los Estados Unidos el Partido Demócrata y el Republicano se parezcan cada vez más, y al mundo le ofrecen lo mismo. Me explico por dos razones. Es decir, hacia la política exterior de los Estados Unidos es bipartidista, y los dos intentarán hacer lo que sea posible por mantener la hegemonía de los Estados Unidos sobre todos los países del mundo. Tendrán una pequeña diferencia Biden y Trump, es que Biden prefiere atacar tanto a China como a Rusia, mientras que Trump busca una relación más cercana con Rusia para ver si puede romper ese bloque. Pero en términos generales, los dos van a continuar con la guerra en Ucrania, que la promovieron desde antes que existiera guerra. Los dos van a continuar con el desconocimiento del genocidio en Palestina, que le ha costado mucho a Biden. En las universidades de los Estados Unidos le ha costado mucho a Biden el no solidarizarse con una causa humanitaria, que era lo que caracterizaba supuestamente a los demócratas. Van a continuar con unas políticas en los que cada vez más se aísla a Estados Unidos en el escenario mundial porque tiene una situación económica difícil, y no reconocer un mundo multipolar. Entonces hacia el mundo no le van a ofrecer gran cosa distinta. Internamente tendrán pequeñas fisuras, pero lo que ustedes han mencionado, la migración, son gobiernos que han actuado casi de la misma manera, y no solo ahorita con Biden. Obama fue el presidente de los Estados Unidos que más deportó migrantes de los Estados Unidos, y Biden además
Es decir, sabemos que Donald Trump es un antimigración y es un enemigo en buena medida de todo lo que no es el supremacismo blanco de los Estados Unidos, pero Biden ha celebrado todo tipo de acuerdos con los gobiernos no liberales de la región, sino con todo tipo de gobiernos, y acaba de firmar uno con el de Panamá, en el que dice que va a limitar y a deportar la mayor cantidad de migrantes que haya en los Estados Unidos. Es decir, la política antimigración es una política que se convirtió bipartidista, que afecta también en materia de derechos humanos, y que ha terminado también desconociendo los acuerdos que los mismos Estados Unidos ha celebrado en materia internacional sobre el derecho a la movilidad y a conseguir asilo político, porque incluso para el caso de cuando vienen de dictaduras, no importa, Estados Unidos se ha convertido en el país que menos casos revisa de asilo y más deporta. Son más o menos 30,000 personas al día que están entrando, de las cuales el 90% son devueltas sin haber siquiera revisado el caso de asilo político. Es decir, no importa si venía de Venezuela, no importa si venía de Corea del Norte, no importa si era de China, no importa la condición política, sino una política férrea de excluir todo lo que es distinto. Hay un elemento que, Carlos, que yo creo que es impreciso. Francamente no es lo mismo las dos políticas en materia internacional, y en eso sí se ha sido muy claro Donald Trump. En cuanto a Ucrania, hay certeza, y lo ha dicho Trump con palabras textuales, que va a suspender la financiación, y en el caso de Ucrania, suspender la financiación de Estados Unidos significa básicamente perder la guerra. Hay mucha preocupación en Ucrania hoy sobre la posibilidad de que Donald Trump asuma el mando, y hay mucha esperanza en el bando ruso diciendo, si Trump es presidente de los Estados Unidos, seguramente se corta la ayuda. En eso hay una diferencia enorme, porque Joe Biden en eso sí ha cumplido, y ha soportado al menos de forma económica el tema de la guerra en Ucrania. Y el otro elemento es... Con armas. Claro, por supuesto con armas, la guerra se hace con armas. Y además solidaridad con el pueblo ucraniano, que pues sufrió una invasión que no tiene presentación. Y el otro tema que me parece que es importante hablar es la política de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. Es una política donde se ponen las monedas en lo comercial y no en lo político. Por ejemplo, la OTAN. Donald Trump tiene el reclamo de que Estados Unidos no va a financiar más a la OTAN, porque la OTAN tiene unos peligros asociados al tema de Rusia que no le incumben directamente a Estados Unidos. En cambio, las políticas de los demócratas siempre han sido un poco de Estados Unidos el policía del mundo. Donald Trump, por el contrario, su política internacional se basa en el tema comercial, por eso la guerra comercial con China. Y es una guerra comercial cuya justificación, francamente, es muy chistosa, es muy risible. Porque Donald Trump nos vendió la teoría de que el gran perdedor en el comercio internacional mundial es Estados Unidos. A mí que por favor me expliquen Felipe, eso. pero esa guerra comercial, digamos, comparto algunos de sus tesis, pero esa guerra comercial no se eliminó con Biden. Por supuesto que no. Es más, Biden es un buen heredero de la política de Trump de hacer toda la guerra arancelaria contra China, de cortar la inversión china, de que el gobierno de los Estados Unidos imponga todo tipo de sanciones sobre las empresas chinas, y eso obviamente tiene un claro sesgo político. Yo no quiero acá tampoco venir a defender si hay decisiones buenas o malas, hay que mirarlas con detalle, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene completamente prohibido el uso de TikTok en los entes gubernamentales, y no es una decisión que obviamente se pinta con algunos elementos técnicos, pero no es técnico. Todos sabemos que es parte de una guerra comercial que se la inventó Trump y que la continúa Biden. Entonces nuevamente siguen las coincidencias de estas dos vertientes, que por eso llevan al peor de los mundos. Es casi que elegir entre un mal y otro, que a la final son muy semejantes, pero que, insisto, cada vez más se separan de ese 50% de la población norteamericana que está viendo cómo el sueño americano no es posible ni siquiera para propios ni para extraños. Ahora, si es de elegir, yo lo tengo muy claro. Felipe, ¿no? espéreme ahí, escuchemos rápidamente Julián para ya plantearles otra cuestión. Está interesante el debate. Yo quisiera agregar lo siguiente, es que con todo esto que estamos conversando en el último segmento, ¿cuál es la enseñanza de lo que está pasando en Estados Unidos para nosotros y para el mundo? Ya nos vamos a ir hacia Colombia para que veamos también ese ejemplo. Pero traer a colación algo, y es muy difícil hoy en día trazar la línea de qué diferencia un bando del otro, ideológicamente hablando. Es decir, para nosotros era más fácil reconocer entre los liberales y los conservadores y sus tesis sobre cuál debía ser el desarrollo de la sociedad, y hoy eso no está tan claro. Y eso tiene una repercusión sobre todo en los nuevos votantes. Si uno mira las preferencias de las nuevas juventudes o de las juventudes en el mundo, se han derechizado, si se quiere, un poco. Los valores de lo que significa la inclusión, el respeto a la diferencia, que nosotros como colombianos
que casi un punto del PIB de nuestra economía se representa en las remesas de migrantes que se fueron a los Estados Unidos a trabajar para que sostengan familias en Colombia, estemos defendiendo las tesis de la antimigración, pues eso es un absoluto absurdo. La migración es un potencial de la humanidad, pero a ese nivel de debate hemos llegado nosotros. Eso es como ver a un afrocolombiano racista o un homosexual homófobo. Eso es de las mismas características. Porque estamos en una época en la que hay unos antivalores de la democracia. Lo que nosotros construimos durante años, hoy estos discursos y estas narrativas no le están hablando a estas, digamos, nuevas juventudes. Sí. Y en ese sentido, pues hay que hacer un esfuerzo grande por hacer una autocrítica y evaluar la promesa de la democracia como la que permite que la diferencia en las sociedades se respete, que la migración sea posible, sea un potencial de lo que es una sociedad en desarrollo, y que los acuerdos que hicimos como planeta para el año 2030, salvar y respetar la vida, hoy están pues francamente en peligro, sí, porque estamos teniendo esta situación. Bueno, ustedes ya nos han dado diferentes planteamientos de lo que sería el escenario con una y otra opción, y antes de venir y mirar aquí hacia Colombia con el panorama de lo que pasa en Norteamérica, quiero preguntarle, Jorge Iván, puntualmente, por entonces lo que podría pasar con este escenario. Hablemos puntualmente, ya hablamos de los riesgos, pero ¿qué podría hacer el Partido Demócrata para eventualmente, y sin hablar con el deseo, pues enfrentar a Trump con este panorama en el que agarra ventaja? ¿Será que el presidente Joe Biden, antes de la convención en agosto, sí se baja de su candidatura? ¿O tendremos un Joe Biden firme hasta el final, simplemente por el tema también de orgullo político y de que él es el presidente? Y finalmente, Camila, yo creo que también por eso es que no hay otro candidato, porque es muy difícil pues combatir la palabra de quien hoy está en el poder. Jorge Iván. Sí, pues yo creo que ese es un problema que tiene que resolver el Partido Demócrata. Lo cierto es que sí toca poner en tela de juicio lo que puede pasarle a Colombia con una posible continuismo de Joe Biden. O sea, yo creo que está siendo muy flexible con los temas del Acuerdo de Barbados, con la lucha contra el narcotráfico. Yo he trabajado con organizaciones internacionales americanas y sí existe una disminución significativa de temas de presupuesto en asistencia militar, en temas de lucha contra el cambio climático y demás. Entonces yo creo que ese problema sí le toca al Partido Demócrata, pero también es poner a pensar que podría sacar ventaja a Colombia, por ejemplo, ante unas elecciones en Maduro en julio de este año o ante una victoria de Trump de cara a una posible constituyente en Colombia, que creería que le sirve mucho mejor un tema de orden y de liderazgo de parte de Trump en América Latina. Yo quiero volver a un punto que planteaba María Camila hace un momento, Julián, y es que decía que es un contrasentido que hoy la política norteamericana se esté peleando entre la postura de migración y antimigración, al final de un republicano y un demócrata con unos problemas de salud muy evidentes. Si Julián parte de la idea de que Estados Unidos es el país de la migración y que se ha construido por las migraciones, ¿por qué pareciera que los dos, no importa si es demócrata o republicano, tienen la migración como bandera para ganar la presidencia? Y si son un país de migrantes, ¿por qué logran votos? Mira una cifra que ilustra bien la pregunta. Uno de los temas que aflora el sentimiento antimigración, que eso se llama es racismo, es que los migrantes son los que más cometen delitos, por ejemplo. Que es algo que no solamente le pasa a los Estados Unidos, sino a los países en general. Es fácil responsabilizar a quienes vinieron de la comisión de delitos. Sí. Ese es un tema. El segundo, la disputa de los puestos de trabajo. Quienes llegan nos quitan puestos de trabajo. Pero en Estados Unidos está el panorama de los locales o los propios no quieren trabajar en lo que hay. De acuerdo. Ese es un argumento, digamos, frente a ese segundo punto. Pero al primero, la tasa de comisión de delitos por migrantes es muchísimo más baja que la tasa de comisión de delitos de los locales, de los norteamericanos. Este sentimiento, que además tiene un antecedente histórico, el fascismo, que pues exterminó millones y millones de personas en el planeta, pues básicamente es fácil de movilizar electoralmente en el sentido de aquí estamos los que somos y no nos falta nada más y todos los problemas son
fácilmente indilgables a quienes vienen de afuera. Por eso, ante una situación que es muy vulnerable, es muy fácil, por ejemplo, aquí en Colombia estamos a esto, de que salga un liderazgo político, y creo que ya han empezado El alcalde de Bucaramanga. por ejemplo, y bueno, otros de Santander, ¿no? Que utilizan la bandera de pues, la migración venezolana como uno de los movilizadores para las elecciones que se vienen en Colombia. Así que sí, es una situación peligrosa que implica que nosotros reconozcamos son las bondades de la migración, pero este ha sido un movilizador, porque fíjate que en las elecciones en el mundo el sentimiento que ha venido moviendo a la política es la del odio. Es la del odio. Uno puede apelar a varios sentimientos, pero ese es el que últimamente están apelando. Pero Julián, y perdón Carlos, pero es que también hay un tema, y es que la migración sí también le ha traído problemas a Estados Unidos, y por eso Trump en el debate mencionaba puntualmente el caso de Jasmine, creo que se llamaba la niña, que 2 venezolanos irregulares, la migración irregular, no solo violaron, sino que asesinaron. Entonces también, de cierto modo, el Make America Great Again se entiende en el sentido en que hay muchos americanos que han sentido como la migración no solo les ha quitado fuerza laboral, sino también ha cambiado la situación de seguridad en sus estados. Hay un tema muy importante con la migración que se vuelve como una cortina de humo para esconder otros problemas que a mi juicio son los estructurales de Estados Unidos. Y va un poco, Julián acaba de dar una cifra que en buena medida contradice este sentimiento que tú expones, Camila, y es: los norteamericanos, digamos, de toda la vida cometen más delitos que los migrantes. Entonces ese caso aislado, pues, o pueden ser 100, pero son, digamos, menos frecuentes que los casos de los blancos, por decirlo así, que cometen ese tipo de delitos. Por ejemplo, ¿por qué no ponemos el ejemplo de cuántos tiroteos se cometen en los Estados Unidos y quiénes los cometen? Porque no son los migrantes, por lo general no son la población afroamericana, sino que son ese tipo de supremacistas blancos que tienen algunas dificultades para entender el entorno. Pero es lo mismo que pasa acá. Y es algo semejante. Pero ¿por qué se pone la migración? Porque es fácil señalar a un público que está entrando, es fácil señalarlo, pero sobre todo para esconder los problemas estructurales de la distribución del ingreso en los Estados Unidos. Es que el problema de la distribución del ingreso pone en una condición semejante, aunque no lo quieran entender así, a los blancos, que cada vez menos tienen oportunidades de salir adelante y cumplir el sueño americano, como a los latinos, como a los afroamericanos, como a los asiáticos, etcétera, a todos los que van llegando. Y en eso, insisto, el punto que dije al principio: el 50% de la población de los Estados Unidos solo posee el 1.5% de la riqueza de este país, que es el país más rico del mundo y que además ha destacado mundialmente por su capacidad de generar riqueza y mejorar la condición de vida de la gente. Entonces hay un retroceso franco y claro, para no tocar a los billonarios, a los realmente poderosos, los que han secuestrado con su capital la democracia, el debate público y muchos escenarios de la esfera local y global, lo mejor es intentar apuntar a los que son débiles y a esos eslabones pequeños. Entonces ese, a mi juicio, es uno de los grandes problemas, y en eso tanto Donald Trump como Joe Biden, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, han tenido una agenda que no ataca las grandes inequidades económicas y por ende sociales y políticas que eso trae. Ya mencionaba como las desigualdades del acceso a la democracia, las desigualdades. Hay otro dato que es alarmante. Estados Unidos acaba de romper el año pasado el récord de más personas muertas por sobredosis. 111,000 personas han muerto por sobredosis, y es un tema que se ha salido de las manos. ¿Y quiénes son los que están sufriendo la sobredosis y por qué? No necesariamente, o más bien no son los migrantes, no son los migrantes los que les están llevando esas drogas, porque no es la droga que se produce en nuestro continente, sino que son los fármacos que se producen en los mismos Estados Unidos. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, el tema de la migración se convierte en un caballo de batalla viejo conocido, sí, que la gente más o menos lo tiene insertado en el chip, pero que es completamente falso, y en el mundo de las noticias falsas y de toda los medios y las redes sociales que han contribuido a eso, y en eso tiene una gran responsabilidad además Donald Trump, pues es fácil meter ese debate, y los demócratas, cuando ven que se están colgando el bus, se agarran y quedan equiparados a los republicanos. María Camila, y esto nos lleva al escenario de hay que tomar una decisión. En Estados Unidos no hay voto en blanco, y entonces quienes lleguen a las urnas tendrán que decidir entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. De ganador, ¿no? Incluso. Sí, faltan las convenciones, hay que esperar cómo se sigue moviendo por estados la política norteamericana,
norteamericana, pero al final hay que tomar una decisión. Y si nosotros estuviéramos hoy en Estados Unidos, Jorge, ¿cuál sería su decisión? ¿Usted se iría con Joe Biden, un presidente que tiene su problema de salud y que es conocido por el planeta, o con Donald Trump, un candidato condenado por la justicia? No, de hecho yo estoy aquí hoy en Estados Unidos, 4 de julio, el día de la independencia norteamericana, y siento un gran favoritismo porque por es Donald migrante. Trump por ese tema. Irónicamente, la política migrante de Donald Trump dice que las personas que tengan estos 5 años de experiencia laboral, un título de maestría, que demuestren capacidades, somos bien recibidas en Estados Unidos. O sea, Le lo suyo tocó es echarla Donald para Trump. atrás un poquito, ¿no? El anuncio que hizo que si usted estudiaba entonces podía de una vez aspirar a asilo. De Sí, eso una no es la tan campaña salió a decir que No, era pero- una consideración. Pero ahí hablando un poquitico de noticias falsas que menciona mi amigo ahí, es noticia falsa también el tema de la migración, porque la visa EB2 por interés nacional, por ejemplo, es una visa que se sacó ya hace bastantes años y de hecho fue reforzada cuotas para Colombia, 20.000 cuotas para Colombia en la época de Donald Trump. O sea, él digamos que sí utiliza en el sentido de la política de migración, pero le da cierta ventaja a las personas que tienen capacidades, maestrías, 5 años de experiencia para que puedan aportar aquí bajo el interés nacional en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí hay un gran favoritismo en ese sentido y probablemente va a los republicanos a mejorar, digamos, los esquemas de gobernanza, poder contribuir a las reglas de juego y respetar, digamos, un poco el orden constitucional, pero seguramente van a volver al poder. Bueno, ahí hay un voto ya republicano, lo veo decidido, ahí no hay cómo cambiar Y aquí de hay opinión. 3 demócratas. ¿Será? No, No, estoy yo- tan yo- segura. yo sí- Vamos sí. en orden. En su caso, ¿usted qué cree, Julián? Sí, yo creo que pongamos el escenario complejo que nos trae Usted al ya en el debate. tarjetón Sí, Biden se tiene que queda. marcar. Que Biden, 1000 veces Biden. 1000 veces Biden por una razón. Normalmente los gobiernos, aunque las elecciones son uninominales, pues hay un equipo de trabajo. Ah, pero es que Y ahí el Esa es la planeta- excusa, y pero el eso es una planeta excusa, ojo con creo eso, que no aguanta Julián. un segundo periodo de Trump. No Pero aguanta. un El segundo, problema a es que a ver. ellos nadie los elige Pero ni usted los va a están votar, poniendo de candidatos. usted, porque nos está poniendo en ese escenario, usted dice 1000 veces lo haría por Joe Biden. ¿Usted está votando por Joe Biden o por sus los asesores de Biden? Sí. Estaría votando por el Partido Demócrata y una agenda que permita... Pero un partido demócrata que me dijo hace un momento, nos dijo aquí en el debate, no tiene líderes, le hace Exacto. falta un No, de liderazgo, acuerdo, pero no tiene... ustedes me pusieron en una situación extrema. Pues No, sí, no. Camila, Ahora, acépteselo. ¿quieren- Es difícil y está tomando su decisión. ¿Cuál sería la difícil. mejor decisión? Sí, Que la es que- convención demócrata se replantee la candidatura de Biden. Ok. Bueno, Pero- eso se queda demócrata, pero no necesariamente Biden. Ah, total. Pero si se quedara Biden, Y- en esa circunstancia, creo que incluso con todos los problemas que significaría una reelección de Joe Biden, es un mal menos grave, peor. menos peor que lo que significaría un segundo periodo de Bueno, Trump. vamos a desempatar esto, aunque creo que por aquí vamos en la misma línea, Felipe. María Camila, yo soy colombiano y esa es una decisión que habría que tomar desde la solidaridad con Sí. los compatriotas que están allá. La política de migración propuesta por el mejor amigo de Donald Trump, que es el gobernador de Texas, es darle facultades a la policía para perseguir en las casas a los migrantes, como un estado de apartheid del siglo XXI, una cosa inaceptable. Ante eso uno no puede estar bajo ninguna circunstancia. Incluso las personas aquí de Colombia, la derecha en Colombia que ve a Donald Trump como esa lumbrera, lo hace porque en el fondo quisieran ser él. Él es el reflejo de lo que ellos quieren ser, de poder ser racistas, misóginos, sin que nadie les diga nada. Por esa razón, sin ninguna duda, votaría demócrata, sea Joe Biden o no. Ojalá no sea, pero Bueno, Y la decisión Camila, tendría qué que ser. pena, Pero pero no. Carlos no va a venir a desempatar esto de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Pero espéreme antes de ir con Carlos. Mire lo interesante que es lo que está pasando en Estados Unidos y al final que ha demostrado en este debate. Jorge dice, yo doy mi voto por Donald Trump y tengo mis argumentos y los expone aquí. Luego llegamos y nos explican el argumento de yo voto por Biden, así sea sus asesores, que es el caso de Julián. Pero Felipe dice, yo más bien voto es en contra de Biden. En contra de Trump. por supuesto. No es Y yo creo convencido que de el los voto de demócratas Carlos es necesariamente, parecido. sino en contra de. Y Y es mi eso caso. muestra cómo hoy en Estados Unidos tomar la decisión parece casi imposible viendo solo a los candidatos, sino que toca todo este análisis y esta ¿Usted situación se que hay acuerda detrás. por qué votaban aquí por Rodolfo?
o por Gustavo Petro. Exactamente. A Yo la favor y en complejizo contra un de. poco Pero más. Carlos, a ver, me falta el suyo para Pero hay cerrar que este votar, análisis. hay que votar. Acuérdese que no hay voto en blanco, o sea A que ver, tibios a ver, hoy no podemos. Vota la cédula. Listo. No, yo la complejizo un poco más. Primero, ver. pues además desde la posición colombiana, yo creo que además siempre tenemos que ser respetuosos como de la autodeterminación de cada nación. Y bajo ese principio me rijo, pero si me ponen en ese escenario tan Eso fue difícil... muy Pero tibio. aquí No, votan pero- migrantes. no, pero Tú eres esperen. tibio porque listo, aquí votan listo. migrantes. Pero entonces se las va a poner más difícil. ¿En qué estado? ¿Por qué digo en En qué la estado? Florida. Porque si es en la Florida es distinto, así se vota en Bueno, listo, California. entonces Bueno, en la porque Florida. Pero yo porque quiero si saber, yo- yo quiero saber. Hagámoslo de la qué- Florida. Carlos, ¿dónde quiere votar? No, Carlos, ¿Dónde no, quiere les voy a votar? decir- ¿en qué estado usted les votaría va- por Donald Trump? Exacto. les va a- no, en ningún caso votaría por Donald Bueno, Trump. entonces al revés. Pero, ¿En qué estado votaría por Biden? de pronto si viviese un estado que no, pero ni siquiera yo creo que me En abstendría. Georgia, que creo que donde ganó que creo Biden que- y va ganando Trump. que creo que la decisión de abstención también tiene que ser una decisión que revierta en la situación de Un la mensaje. democracia norteamericana. ¿Usted no se va a mojar? Que Necesito- permita. hay dos a mí me candidatos. parece que la mía es la más difícil, porque es eventualmente hasta la más utópica y es de intentar romper el modelo político estadounidense. Carlos Pero- claramente votó por Fajardo. Carlos, alguien va a ganar. Voté por Fajardo. Por supuesto. No falla. Mire, es el Se panorama nota, está muy político. tibio. Está muy tibio. Y le advertí, yo sabía, no hay voto en blanco, no hay manera, hay que mojarse. Y Pero es lo que alguien está va a ganar, pasando. Carlos. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero pues es que Si es su una voto elección- es el decisivo. No, es que eso, pero ya nos ponemos, si mi voto es el decisivo, eventualmente cambio el modelo democrático de Estados Unidos, No, porque si tengo no, tanto no. poder, Usted no, se pues me es que ya permite. nos llevamos, de hecho ustedes me sería pusieron un a soñar. Ay, no. Eso de hecho, cambiar el modelo es un tema dictatorial, o sea, acoplarse a las reglas de hoy, digamos, de la Claro. de los sistemas electorales en Estados Unidos, es tomar una decisión demócrata, o sea, defina, o sea, porque usted quiere No, cambiar porque todo la como abstención al final también quiere es una Trump. decisión política y hay muchos movimientos no, hay no, muchos en movimientos Estados sociales de los Unidos, Estados en- Unidos que en están Estados pensando Unidos eso. no es blanco. Y por ejemplo, Bueno, frente pero- a lo que decía el pero es que argumento de usted Felipe, me dice- no, yo no puedo, dice, yo hay no puedo. un cambio de sistema político, o sea, lo que usted quiere al final es un cambio de sistema político, eso es un tema dictatorial. Se me está Felipe dice, yo no acabando puedo el votar tiempo muy por el rápido. que se asesora por Tome la el decisión. gobernador de Texas, porque hay una solidaridad. Y yo le digo, bueno, entonces yo no puedo votar por Biden porque la solidaridad que le ha hecho falta con el pueblo palestino ante el genocidio Pero es yo increíble. yo Eso es cierto. entiendo Entonces, a Carlos por eso me cuando abstengo. Eso es usted ve el tarjetón y simplemente dice no quiero votar por Pero la ninguno. democracia le puso esos dos candidatos enfrente en Pero un país hay un que no hay tema voto que en se llama blanco. conciencia y es que si eso le ayuda a él como ciudadano. Imagínese dónde va la política La de Estados objeción de Unidos ahora en la conciencia. conciencia. Pero, de- pero fíjense una cosa, las primeras Muy vueltas rápido se me acabó es el tiempo. a favor de, las segundas Sí. vueltas es en contra de. Siempre que hay dos candidatos, lo Pasa en normal es- Colombia, y le está pasando a pasará en Estados Estados Unidos. Unidos. Primera con Yo el también estoy de corazón, acuerdo segunda con con la la cabeza. solidaridad de Palestina y todo lo que, pero en una situación de estas hay que votar por el menos Bueno, peor. María Camila, ¿usted va a empatar? ¿La Sí, digamos convencí? que van por el ¿Usted daño ya del tiene país. voto decidido No, si estuviera en yo no. Estados Unidos? Bueno, usted está igual de tibia, Carlos. Señores, es la Prefiero- realidad. prefiero- Es María la Camila, política Carlos. en Estados Unidos cada vez más parecida a la nuestra o la Menos nuestra mal no parecida votamos a la allá. de Estados Unidos. Están en un problema muy serio, pero lo grave es que este es el país más importante del planeta y de eso puede depender la situación del resto, como pasa cuando en una Colombia. superpotencia pues hay este tipo de crisis. Ha sido un gusto conversar, debatir con ustedes, señores. Aquí les anoto el voto. Hablamos después, si les parece, de las convenciones de los partidos. A Jorge, a Felipe, a Carlos, a Julián, a todos, gracias por haberse subido con nosotros al andén. Nos vemos, nos oímos, María Camila, la próxima semana para que sigamos hablando de la política, ojalá de la local, porque está muy interesante el movimiento en el Congreso de cara a la nueva legislatura del 20 de julio, la próxima semana, ya con nuevo gabinete y Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Chao, gracias. Es que imagínese ahí poniendo a Biden de presidente y una asamblea constituyente. Se en me Colombia. devolvió. Bueno, Jorge, nos vamos. nos vamos, se nos Chao. acabó el tiempo. Chao, gracias. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a